Seguimos, hermanos, en el tiempo de la liturgia. Vamos a ponernos en pie para tener una palabra de oración. Padre celestial, te alabamos, Padre, te damos gloria y honra. Padre, te pedimos, te suplicamos que tú, Señor, nos hables por medio de tu palabra, por medio, Señor, de la persona que nos va a traer la palabra. Que no sean palabras mías, Señor, sino tu palabra. Padre, ilumina nuestras mentes, ilumina nuestros corazones, para que podamos entender todos esos misterios que tú tienes en tu palabra. Señor, te alabamos, te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos, hermanos, con el mensaje expositivo de la carta de Primera a Timoteo. Y hoy vamos a ver dos temas importantes en este mensaje. Y tiene que ver, hermanos, con el trabajo y con el dinero, con las riquezas. Son áreas sensibles, dos áreas que tú y yo tenemos que oír y bastante que vamos a aprender en este tema. Y quiero que leamos nuevamente estos versículos, pero vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 de Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6, versículo 1 y 2 dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvales mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Quiero decir, hermanos, que la Biblia tiene mucho que decir respecto a todas las áreas de nuestra vida. El Evangelio de Jesús siempre va a ir reflejado en todo lo que hacemos. Todo lo que nosotros hacemos diariamente va acorde al Evangelio que nos enseña la palabra de Dios. Y ahora el Señor nos lleva a cómo nosotros estamos manejando nuestros recursos. Cómo estamos utilizando el recurso que Él nos da. Y aquí el apóstol Pablo, siguiendo sobre todo lo que he venido enseñando del capítulo 1 hasta el capítulo 6 ahora, va a ver o va a tocar dos áreas muy importantes. Dos áreas muy importantes que le va a enseñar a este joven pastor Timoteo. Y una de estas áreas es el tema del trabajo. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud. La esclavitud, hermano. ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando dice el yugo de la esclavitud? Yo creo que, hermano, que cuando leemos y vemos en la Biblia que habla de esclavitud, nosotros nos remontamos al siglo XVIII, al siglo XVII, cuando el hombre blanco esclavizaba al hombre de color o a los mestizos, donde le daban látigos, lo despreciaban, lo trataban mal, y eso es lo que viene a nuestras mentes. Pero quiero decir, hermano, que cuando Pablo está hablando de esclavitud no es ese contexto. Está hablando de esclavos, sí, de esclavos, pero no de la forma como nosotros nos imaginamos. En el tiempo apostólico, en el tiempo de Jesús, existían esclavos, pero no con esa forma o ese contexto que tenemos en nuestras mentes. La esclavitud, hermano, era una institución en el tiempo de Jesús. Era una institución que estaba supervisada. Quiero decirle, hermano, que en el tiempo del Imperio Romano existían aproximadamente en el imperio, acuérdense que el imperio eran varios países. El Imperio Romano existían aproximadamente 60 millones de esclavos, aproximadamente.
Y cuando el imperio tuvo más esclavos, se calcula que de cada 3 personas, 1 era esclavo. Había muchos esclavos en ese tiempo. Pero quiero decirle que en ese tiempo de la esclavitud existían varias razones para ser esclavo. Y una de las razones era, número 1, todo aquel que cometía un crimen grande o un crimen que necesitaba ser castigado, se convertía en esclavo de alguien. Ese era uno de los castigos, ser esclavo por cometer el crimen. Ese era uno. Número 2, también existían los esclavos que eran capturados en las guerras. Como el Imperio Romano conquistaba otros países, otras ciudades, todos los que eran capturados en la guerra eran llevados como esclavos y servían como esclavos. Esa era la segunda parte. La tercera parte, hermanos, también, o la tercera forma de ser esclavo era por adquirir deudas. Cuando alguien tenía una deuda que no podía cancelar, ¿qué hacía esa persona? Él iba donde el deudor y le decía, te debo, no tengo cómo pagarte, así que voy a ser tu esclavo voluntariamente. Y él, de ahí para adelante, era su esclavo hasta que terminara de pagarle esa deuda. Esa era la otra forma. Y otra forma también eran aquellos que nacían en esclavitud. Son esos niños que nacían cuando sus padres eran esclavos. Entonces, si los padres tenían un niño y ese niño nacía en esclavitud, ese niño le pertenecía al amo. Entonces, también era parte de... era otra forma de ser esclavo. Pero había una forma más de ser esclavo. Ustedes saben, en los tiempos apostólicos, en esos tiempos, hermanos, la pobreza no es como ahora. Ahora hay pobres, sí. Pero comparado al tiempo apostólico, la pobreza era extrema, hermano. Muchos no tenían que comer, nada. Entonces, ¿qué hacían estas personas que no tenían nada que comer? Y habían personas que tenían, eran pudientes. ¿Qué hacían ellos? Ellos iban donde esas personas y le decían, yo quiero ser tu esclavo. Yo quiero servirte. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque siendo esclavo de esa gente que tenían dinero, ellos aseguraban su comida y su vivienda. Ellos tenían un techo donde dormir y el alimento del día. Entonces esa era otra forma de ser esclavo. Y esta era la forma, hermanos, y por eso es que existían muchos esclavos, unos voluntariamente, otros eran por castigo. Pero quiero decirles que en nuestra mente occidental, es muy difícil entender eso. Es muy difícil. Pero quiero decirles también otra cosa. En nuestra época, en nuestro tiempo, también existen formas de esclavitud. También, hermano, existen formas de esclavitud en nuestro tiempo. Y esta forma de esclavitud, hermano, es la esclavitud financiera. Hoy día hay esclavitud. Hoy día hay esclavitud financiera. Y quiero decirle una cosa, hermano, que cuando ustedes y nosotros, todos aquí, somos parte de esa esclavitud. Todo aquel que debe una casa, todo aquel que debe un carro, todo aquel que debe tarjetas de crédito, todo aquel que debe algo, es esclavo del que le debe. Inclusive hasta los hindúes.
Si usted le debe al hindú, usted es esclavo de él. Y estudiando esto, me acordaba de eso. ¿Qué hace la gente cuando el hindú llega? Se esconde. Inclusive si los hindúes van, un ejemplo, el día martes, ese día la gente no sale de la casa con miedo que llegue el hindú. Entonces eso es esclavitud. Tú no tienes vida propia por estar escondiéndote al que le debes. Entonces también en nuestra época, en nuestro tiempo, hay esclavitud. Hay una esclavitud voluntaria. Sí es voluntaria, hermano. Y nos involucramos, hermanos, en todo esto. Vamos a ver Proverbios 22. Proverbios 22. Versículo 7. Dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que le presta. Clarito. Así que tú y yo, hermano, tú y yo, que hemos pedido un préstamo, o que estamos pagando una casa, o que le debes a alguien, somos esclavos de esa persona o de esa institución hasta que saldemos la cuenta. El día que usted salda la cuenta, ya usted no es esclavo. Así que hay tipos de esclavitud que son modernos, hermano. Hay tipos de esclavitud que son modernos, y a esto se está refiriendo Pablo aquí, hermano. Pablo se está refiriendo ahora en este capítulo 6 de Primera de Timoteo, se está refiriendo al cristiano, a nosotros y el trabajo. El versículo 1 del capítulo 6, nuevamente se los leo, de Primera de Timoteo 6, el versículo 1, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Mire, hermano, Dios nos da un nuevo corazón. Pero la Biblia nos enseña que nosotros, hermanos, tenemos que cambiar la manera de pensar. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que cambiar la manera de pensar. Yo quiero que vayamos a Romanos 12. Es un versículo que lo han leído muchas veces, pero siempre es bueno recordarlo. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que renovar nuestros entendimientos. Hermano, no podemos seguir pensando la misma forma que antes. Y Pablo va a referirse ahora de esto respecto a nuestros amos. Quiero decirle, hermano, que usted, si usted le trabaja a alguien, si usted le sirve a alguien, esa persona que le paga a usted es amo suyo. Esas horas que usted está trabajando con esa persona, ese es amo suyo. Usted tiene que servirle, dice la palabra. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, o todos los que son trabajadores que reciben un sueldo, tengan a esos dueños de empresa, tengan a ese que te paga como digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Aquí estamos viendo que todos, hermanos, todos vamos a estar bajo esclavitud de alguna manera. Modernamente, todos tenemos un empleo, todos estamos trabajando, todos tenemos deuda. Entonces Pablo se está refiriendo a esto, al cristiano y el trabajo. Entonces todos los cristianos, nosotros los cristianos, tenemos cómo tratar a nuestros amos, cómo tratar a esa persona que nos paga. Dice la Biblia, con dignos de todo honor, dignos de todo honor. ¿Cómo usted le está sirviendo al que le paga? ¿Qué usted dice de esa persona que le paga?
¿Qué usted habla de esa persona que le paga? Con todo honor. ¿Usted le sirve con todo honor a esa persona? ¿Qué enseña el mundo? Cuando tuve una empresa, yo tenía equipo muy caro en esa empresa. ¿Qué hacían los trabajadores? Los trabajadores dañaban el equipo de maldad. Los golpeaban, le daban con el martillo. Porque según ellos, y eso es lo que tiene el empleado, cree que los dueños de empresas se están haciendo ricos porque ellos están trabajando. Y le dañan las herramientas carísimas a los dueños de las empresas. Solo porque creen que están volviendo ricos a esa persona. Y dañan las empresas. Pero, ¿qué más piensan los trabajadores del dueño? Los odian, hablan mal de los que le pagan. Y le digo una cosa, si aquí alguien piensa mal del que le paga, tiene que cambiar, tiene que renovar su mente, dice la palabra. El mundo puede decir muchas cosas, pero nosotros los hijos de Dios tenemos que vivir como la Biblia nos enseña. Debemos de tener en digno honor a estas personas, a los que nos pagan. Tenemos que hablar bien de ellos. Tenemos que agradecerle a Dios todos los días por esas personas que nos pagan. Tenemos que agradecerle. Tenemos que pedirle a Dios, orar por esas personas. Tenemos que respetarlos, tenemos que honrarlos. ¿Qué pasa cuando un empleador corrige a un empleado? Se enojan. Y eso no puede suceder. Nosotros, hermanos, los hijos de Dios, vamos a vivir, vamos a trabajar como la Biblia nos enseña. Nosotros tenemos que agradecerle a Dios por esa persona que nos contrata, por esa persona que nos paga. La actitud, hermano, de nosotros es honrar a esas personas, tenerlos como digno honor, con todo honor. Pero vamos a ver ahora, esto es respecto a los que no son creyentes. Ejemplo, el cristiano cuando le trabaja a un inconverso. Pero ¿qué dice el versículo 2? Dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor. ¿Qué quiere decir eso? Que le van a servir, ellos tienen que tener a sus amos cristianos con digno honor, más servirle mejor, porque son hermanos. Ahora tú le vas a servir mejor al dueño de empresa que es cristiano, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Ahora que estamos viendo a esas personas, a estos cristianos, a estos hijos de Dios, que en ese tiempo, cuando se escribe, quiero recordarles que en este tiempo habían muchos esclavos. Pero dentro de las congregaciones estaban ¿quién? Los esclavos y estaban los amos en la misma iglesia, ¿verdad? Entonces aquí entraba, y quiero aclararle algo, un punto importante. Dentro de la iglesia estaban los esclavos y estaban los amos. Pero dentro de las iglesias, ¿quién es el que manda? Dios. Y por la madurez de la persona, ocupaba un puesto en la iglesia. Imagínense que un esclavo en la iglesia sea un diácono. Y el amo sea un miembro de la iglesia. ¿Están entendiendo eso? Entonces, el esclavo, los días de reunión, tiene más autoridad que el amo dentro de la iglesia. Pero ¿qué pasaba el lunes a viernes? Entonces era al revés. Entonces en la empresa el que era
un miembro de la iglesia tenía más autoridad que el diácono que estaba trabajando. Y ese es el problema que había en estas iglesias. Que estos esclavos que eran diáconos o tenían alguna autoridad, no querían obedecer entonces a los hermanos en su trabajo. Y Pablo pone un orden en esto. Usted tiene que tener en digno honor a sus amos, y especialmente si son sus hermanos. Tienen que obedecerlo. El Evangelio nos gobierna en todos lados, ¿verdad? En todos los momentos nos gobierna el Evangelio. Pero el Evangelio no se mete en la jerarquía de los trabajos. En la jerarquía laboral el Evangelio no se mete. Si tú eres empleado, trabaja como un empleado. Si tú eres jefe, trabaja como un jefe. Pero tú tienes que honrar a tus amos. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Recuerdo que una vez en un trabajo llevé a un grupo de hermanos a hacer un trabajo de albañilería a una empresa. Fue el papá con los hijos. Y yo los mandé a tapar una ventana en un depósito. Ellos son hermanos de la misma iglesia donde yo estaba todos juntos. Y yo contento, bueno, los hermanos taparon la ventana. Pero solo fueron los hijos, el papá no fue ese día. Y le digo yo a los hermanos, oiga, ya que están aquí, vamos a hacer otras reparaciones de albañilería. Y me dicen ellos a mí, no, nosotros vinimos solamente para la ventana. Y repelieron su cosa y se fueron. Yo me quedé así, triste. Si somos hermanos, estamos en la iglesia, yo le voy a pagar por el trabajo que vamos a hacer. No es gratis. Les voy a pagar por el trabajo. Pero me dejaron el trabajo a medio palo y no terminaron. Y esto, ahora me acordé de esto estudiando. Pablo dice, hermano, ahora, si son hermanos, tienes que servirle a estos amos, hermanos en la fe, por dos razones más. Y vamos a ver estas dos razones que el apóstol está enseñando. Dice el versículo 2. Y los que tienen amos creyentes, no lo tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor. ¿Por qué cosa? Uno, por cuanto son creyentes. Los creyentes son hermanos. Así que le vas a servir mejor porque son hermanos. Y dos, dice amado y amado los que benefician de su buen servicio. En otras palabras, vas a servirle mejor por amor. Por amor les vas a servir mejor. El amor entre hermanos va a motivarte a servirle de una mejor manera a ese amo o a esa persona que te contrata. Y algo muy importante, número 3, con tu servicio, con tu trabajo, tú vas a beneficiar a esa persona. Cuando tú vas a trabajar, hermano, cuando tú vas a servir en una empresa, con tu trabajo, tú vas a beneficiar a esa empresa. Tú vas a hacer que esa empresa gane dinero. Tú vas a hacer que el dueño de la empresa gane dinero. Pero hay personas que, como le expliqué al principio, se enojan porque el dueño de la empresa gane el dinero con su trabajo. Aquí la Biblia dice que esa persona va a ser beneficiada con tu trabajo. Entonces tú tienes que trabajar con amor. Tienes que trabajar con amor a esa persona, teniéndolo, dice el versículo 1, dice que teniéndolo como digno de todo honor. Tienes que servirle con amor a esa persona. Porque, ¿qué dice Primera de Corintios 10? Primera de Corintios 10, versículo 31 dice, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, hermano, todo lo que hacemos, inclusive nuestro trabajo, tiene que ser para la gloria de Dios.
Por eso es importante, hermano, estar claro que si tenemos empleadores cristianos, sirvámosles mejor. ¿Cómo? Tratando de, hermano, que con nuestro trabajo esas personas ganen el dinero con nuestro trabajo. Para eso que vamos a hacer, vamos a servir en una empresa. Pero resumiendo todo esto, hermano, respecto al trabajo, ¿qué debemos de buscar nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra motivación número uno al ir a trabajar? ¿Cuál debe ser esa motivación? Y lo podemos ver en el versículo 1 del capítulo 6. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios. La primera motivación cuando usted va a trabajar es que el nombre de Dios sea exaltado con su trabajo. Cuando usted trabaja, cuando usted sirve, los jefes digan, oh, este es un hijo de Dios. Aunque sean inconversos, ellos digan, es indiferente a los demás empleados. Yo lo puedo poner en cualquier puesto a él y me va a rendir. En el lugar donde lo ponga, me va a rendir. Él es honrado. No me va a robar nada. Pero qué triste cuando personas que se llaman hijos de Dios andan robando y haciendo trampa. Recuerdo en una empresa donde trabajé hace muchos años, había un muchacho que se ponía a predicar en medio de horas de trabajo. Y yo, pues está mal, ¿cómo tú te vas a poner a predicar en horas que estás trabajando si pasa que te pagan? Te pagan para que trabajes, no para que prediques. Porque está mal. Tú no puedes coger tu tiempo de trabajo para predicar. A ti te pagan para que trabajes. Entonces no podemos confundir las cosas, hermano. Tenemos que ser bíblicos. Tenemos que honrar a nuestros amos, a nuestros empleadores. Así que vamos ahora al versículo 3 al versículo 5. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de los hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales. Ahora Pablo hace un cambio drástico del trabajo al dinero. Y dice el versículo 5 que dentro de las iglesias hay hombres que corruptos. Dice que hay hombres corruptos. Dice, Pablo lo menciona en su carta y si vamos al capítulo 1 de Timoteo, Pablo lo menciona aquí. El versículo 6 dice que de las cuales cosas desviándose, algunos se apartaron a vana palabrería, adquiriéndose doctores de la ley, sin entender ni hablar ni lo que afirman. Aquí Pablo se está refiriendo de estas personas que llevaban falsas doctrinas a la iglesia. Ahora Pablo en el versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Pablo está hablando de estos falsos maestros. Pablo le dice a Timoteo, tiene que cuidar las enseñanzas y cuidar la doctrina. Y si vemos en el capítulo 3, versículo 15, Pablo le está diciendo, la iglesia es baluarte de la verdad. La iglesia es baluarte de la verdad. No es evaluarte de historias, no es baluarte de otras cosas que son mentiras. Evaluarte de la verdad. En la iglesia tiene que enseñarse solamente la verdad de Jesucristo, la verdad de Dios.
Nada más tiene que enseñarse en la iglesia de Jesucristo. Y aquí Pablo está diciendo que ellos son hombres corruptos, hombres que están enseñando falsa doctrina. Versículo 4:1 de 1 Timoteo dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Esto va a suceder, hermano, y está sucediendo dentro de la iglesia. Versículo 16 del capítulo 4, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué cosa? Y de la doctrina. Ten cuidado de la doctrina. Tienes que predicar, tienes que enseñar solamente la verdad. Porque hay hombres corruptos, dice el versículo 5. Hombres corruptos sin entendimiento. Y quiero decir una cosa, como le dije hace un rato, esos hombres corruptos van a estar dentro de la iglesia, enseñando falsas doctrinas. Y por eso Pablo insiste a Timoteo que tiene que preocuparse por la doctrina. ¿Qué dice, hermano? Que cuando se levanta un hombre corrupto dentro de una iglesia, muchos siguen a esa persona. Muchos. Qué triste, hermano, cuando usted ve estas iglesias grandes, y no todas, porque no puedo decir que todas, pero la mayoría de esas iglesias grandes son hombres corruptos enseñando falsas doctrinas a estas personas. Y se llenan. Nuevamente digo, no todas las iglesias grandes son así. Hay iglesias grandes que son muy buenas. Ahora, ¿quiénes son estos hombres? ¿Quiénes son estos hombres? Ya lo vimos. Son todos ellos que enseñan falsas doctrinas. Quiero decir una cosa, y Pablo ahora nos va a mostrar algunas características de estos hombres. Algunas características de estos hombres. Y dice, la primera característica dice que no se conforman a las sanas palabras del Señor. Cuando usted ve a una persona que no se conforman a las sanas palabras del Señor, es un falso maestro. ¿Qué hace el falso maestro? Si aquí llega un maestro falso y le dice a ustedes, ¿cómo le puedo poner un ejemplo? Le dice a ustedes que Cristo no murió en la cruz. Que eso es una mentira. ¿Qué ustedes hacen? Está pegando una mentira y lo van a sacar de aquí. Entonces los falsos maestros no le van a decir todo mentira. ¿Qué hacen ellos para engañar al pueblo del Señor? Ellos van a combinar la verdad bíblica con mentira. Van a poner un poquito más de verdad y ponen un poquito de mentira, para que comiencen a confundirse ustedes. El falso maestro siempre va a combinar la mentira con la verdad. Y qué triste, hermano, que en las redes sociales, cómo hay falsos maestros hablando, y cómo hay hermanos aplaudiendo estas enseñanzas falsas. Cuando a ti te enseñan parte de la verdad, pero con un poquito de mentira, estás mal. Ya no es la verdad. Ninguna verdad es verdad si está combinada con mentira. Todo lo que lleva mentira, toda esa mezcla de la verdad con la mentira, no debe ser recibido. No debe ser recibido. Una pregunta: ¿cómo el maná de la esperanza? ¿Cómo nosotros de esta iglesia vamos a combatir a los falsos maestros? ¿Cómo ustedes creen que podemos combatir a los falsos maestros en esta iglesia? Y la única respuesta que hay
La única forma de combatir a los falsos maestros no es peleando, hermanos, no es discutiendo. Vamos a ver lo que dice Hechos 17. Hechos 17, versículo 11. Pablo llega a Berea y le comienza a predicar a los judíos en Berea. Y vamos a verlo del versículo 10. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos en Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así. Aquí estamos viendo, hermanos, que la única forma de combatir las falsas doctrinas, combatir a los falsos maestros, es estudiando, es escudriñando la palabra. Entonces, ¿cómo hermanar va a hacerle frente a las falsas doctrinas? Con los estudios de los miércoles, con el estudio de la confesión de fe, con las predicaciones, con el estudio de caballeros, con el estudio de damas. Es necesario que estudiemos todo eso, hermano. Es necesario que la iglesia del Maná, la Esperanza, esté siempre estudiando para poder evitar caer en falsas doctrinas. Es importante. ¿Qué más? ¿Cuál otra característica tienen estos falsos maestros? Dice, versículo 4, están envanecidos y nada saben. Son personas arrogantes, orgullosos. Y esta cualidad, hermano, se le ve inmediatamente. Arrogantes y orgullosos. Cero humildad. Son autoritarios predominantes. Pero al final nada saben. Nada saben. Y eso lo podemos ver, hermano, cuando una persona agarra un versículo de la Biblia, y comienza a dar testimonio y milagro, que cayó el milagro, que no sé de cosa, que... Y con ese versículo se llenan una hora hablando de milagros y de atar y desatar y amarrar y desamarrar. Porque no saben nada. De la palabra de Dios no saben absolutamente nada. Saben de historia. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que son mentirosos. Están envanecidos, dice la Biblia, y nada saben. Número 3, ¿qué otra característica tiene? Dice, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Son hombres contenciosos. Son hombres que andan siempre peleando, siempre están en pleito. No sé cuántos conocen así. En estos días me cuenta un pastor de otra iglesia, él es supervisor porque son esos de los concilios, y él me cuenta que en una iglesia, hace unos meses atrás, estaba predicando el pastor de esa iglesia, y yo no sé, se levantó uno allá y le dijo algo, en medio de la predicación, y este pastor dejó el micrófono en el púlpito, se bajó y pim, pam, a puñeta en medio de la iglesia con el viejo. Eso fue increíble. Y le pregunto yo, ¿y ustedes qué hicieron? Él como supervisor del área. Dice, no, sacamos al muchacho de la malla. Y el pastor dice, no, ahí está. Qué barbaridad, yo lo saco a los dos. Eso pasó en estos días, hace 2 meses atrás solamente. Porque son gente pleitera, gente que andan en el pleito. Y dice la Biblia que deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras. No saben nada. Y número 5, el número 4 dice que también
Versículo 5 dice, hombres corruptos de entendimiento y privados de toda verdad. Corruptos de entendimiento, hermano. Ellos están corrompidos. Son hombres corruptos, corrompidos, hermano. Esa idea la idea en el original es que ellos no nada más están corrompidos, ellos van a corromper a los hermanos. El fin de ellos es corromper toda la iglesia. Toda la iglesia va a ser corrompida por ellos. Eso es lo que ellos buscan al enseñar falsas doctrinas. Y número 5 dice, el versículo 5 dice, y toman la piedad como fuente de ganancia. Estos falsos maestros, hermanos, toman la piedad, toman el evangelio. La piedad es el evangelio. Toman el evangelio para ganar dinero. En otras palabras, le quitan la lana a las ovejas. Y qué triste, hermano, que esto ha perjudicado a todos los pastores evangélicos. Porque la persona que no va a una iglesia cree que todos somos iguales. Y no, hermano. Todos los que me escuchan por las redes sociales, no todos los cristianos, no todos los pastores evangélicos andan quitándole la plata a las personas. Pero los hombres corruptos, aquellos que enseñan falsas doctrinas, sí, ellos sí andan buscando beneficio de la piedad. Andan buscando beneficio del evangelio. Y le sacan el dinero a las personas. Muchos ven el evangelio, muchos ven la posición del pastor para progresar. Quiero decirle que en el tiempo apostólico y en todos estos 2000 años desde los apóstoles hasta ahora, el puesto de pastor no era para progresar. El puesto de pastor, hermano, el que tomaba un puesto de pastor tenía el riesgo que lo mataran. Corría el riesgo que lo mataran. Pero ahora, en este tiempo, en esta iglesia contemporánea, muchos toman el puesto de pastor para enriquecerse. Hay pastores que tienen aviones privados, tienen casas de lujo a costilla de los hermanos. Pero quiero decirles que no todos somos así. No todos vivimos a costilla de los hermanos. Eso no es bíblico. Y la Biblia dice que nosotros no podemos explotar a los hermanos. Vamos a ver lo que dice Tito a la derecha, después de segunda de Timoteo está Tito. Tito capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así que, hermanos, estos hombres corrompidos, corruptos, buscan ser pastores, ser pastores para aprovecharse de los hermanos. Esto es una tragedia, hermano. Cómo han dañado la iglesia del Señor. Cómo han corrompido. Y mucha gente, como les dije hace un rato, creen que todos somos así. Pero no es así, hermano. Y dice la palabra de Dios que son hombres corruptos. Ojalá, hermanos, que aquí nunca, a esta iglesia nunca llegue a haber un pastor de esa manera. Y la iglesia tiene el deber y la obligación de cuidar que nunca se pare en ese púlpito un hombre corrupto que busque solamente enriquecerse con los hermanos.
No podemos, hermano. Ahora vamos a ver lo que dice Pablo del versículo 6 al versículo 10. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermano Pablo les habla de los falsos maestros, pero aquí ahora le habla a toda la congregación. Este problema, hermanos, de enriquecerse con la piedad, dice Pablo, no solamente de los pastores. Ahora la iglesia, hay iglesias que también se quieren enriquecer por medio de la piedad, por medio del evangelio. Son personas insatisfechas, son personas que quieren cada día más y más. Y quiero decirle que todos nosotros quizás estamos batallando en este punto. Pablo está diciendo, hablando de los falsos maestros, está hablando de los que quieren enriquecerse. Pero quiero decirle que estos falsos maestros no llegan a enriquecerse con una iglesia vacía. ¿Cuáles iglesias son las que están más llenas? Las de los falsos maestros. ¿Pero por qué se llenan? Porque también la congregación quiere vivir a costilla de los demás. ¿Cuántos conocen iglesias que los pastores dicen, hoy es el día de entregar llaves? Mi hijo creo que fue una vez a un día y dice así, vamos a entregar llaves. Las llaves de su casa. Las llaves de su casa. Hoy vamos a entregar llaves. Y comienzan a hablar que van a recibir una casa. Y la gente, hermano, empieza a dar plata. ¿Pero por qué dan plata, hermano? Porque ellos quieren recibir una casa. Otros quieren recibir un carro. Otros quieren recibir plata y entonces ofrenda $100 y van a recibir $1000. Eso se llama las iglesias de la prosperidad. Las iglesias de la prosperidad solo te van a predicar ¿de qué? De prosperidad. Da tanto y recibes tanto. Aquí están las llaves de sus departamentos, pero cada llave cuesta $100. Y la gente busca los $100 para recibir una llave. Entonces, tanto el pastor, que es un corrupto, los feligreses son otros corruptos. Porque quieren que Cristo les llene sus necesidades, sus egoísmos, sus avaricias. Usan a Cristo como un medio para llenar sus avaricias. Estos falsos maestros tocan la codicia de las personas. Y quiero decir una cosa, hermano. Pablo menciona algo aquí en el versículo 6 muy importante. Dice el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada ¿de qué? De contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? El contentamiento, hermano, y es interesante verlo, en el original, contentamiento viene siendo autosuficiencia. Ahora, no quiere decir que Pablo era autosuficiente en él. Pablo lo que quiere enseñar es que él es autosuficiente en Cristo. Por medio de Cristo, él está tranquilo, él no necesita nada. Pero nosotros, el hombre, hermano, siempre quiere tener algo más. Siempre quiere tener algo más. Pero Pablo dice, tenemos que depender totalmente del Señor. Amén. Y por eso es que Pablo dice, pero gran ganancia es la piedad o el evangelio acompañado de contentamiento.
acompañado de contentamiento, es gran ganancia. Y vamos a ver aquí 4 cosas que tú y yo necesitamos para considerar sobre la riqueza y la prosperidad material. 4 puntos vamos a ver aquí en estos últimos versículos. Número 1 es que las riquezas nunca te van a dar contentamiento. Las riquezas, hermanos, nunca te van a dar contentamiento. A veces nosotros pensamos, bueno, si tuviera $1000 ya, estuviera tranquilo. Llegas a tener no 1000, sino 3000. Y menos tranquilo estás. Porque la riqueza no te da contentamiento, dice la palabra del Señor. Dice la Biblia, el versículo 6, que el contentamiento, dice, gran ganancia es la piedad, pero va acompañada del contentamiento. Así que el contentamiento va ligado a la piedad o al evangelio. Quiero que veamos un versículo muy importante, que lo tengamos siempre en nuestras mentes, ese versículo. Filipenses 4:11. Miren lo que Pablo escribe a los filipenses. Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Mira, hermano, el contentamiento no va a venir así por venir. ¿Qué dice ahí Pablo? He aprendido a contentarme. El contentamiento tienes que aprenderlo, hermano. No es que va a llegar porque llega. Tú tienes que aprender a ser, ¿cómo se dice? A estar satisfecho con lo que tienes, conforme con lo que tienes. Si tienes arroz blanco, gloria a Dios. Si tengo arroz con pollo guisado, gloria a Dios. Sí, no es que todos los días tengo que tener arroz con pollo guisado y guandú o coco. Puedes tener un pedazo de pan, gloria a Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Estar contentos, hermanos, estar satisfechos no depende de las circunstancias que nos rodean. No depende para nada de eso. No depende de la riqueza, hermano. Yo tengo que estar contento si tengo o no tengo. Amén. Tengo que estar contento, agradeciéndole a Dios. Es lo que Pablo está diciendo ahí. El mundo, hermano, que nos rodea, nos enseña que para ser felices tenemos que tener más y más. Cuando usted ve la televisión, los anuncios, inclusive en el celular los anuncios, compra una casa, compra un carro, esta ropa, y comienzan a mandarte anuncios de toda clase para que el hombre compre. Entonces tú ves que el hombre comienza a trabajar duro por comprarse un par de zapatos nuevos que salió en la televisión. Entonces, por estar trabajando tan duro, descuida su hogar, sus hijos, la iglesia. Ya no viene los domingos porque tiene que trabajar para comprarse otra ropa nueva. Entonces, nunca van a estar satisfechos. Y quiero decir, hermano, que todos nosotros somos partícipes de eso. Ahora que usted llega a su casa, hermano, haga un ejercicio. Abra su... ¿Cómo se llama? ¿Al guardamos ropa? El closet. Abra el closet. Y busque ahí ropa que usted tiene años que no la usa. Y estamos preocupados en comprar ropa nueva. Vaya a la zapatera. Estamos preocupados por un par de zapatos. Pero vaya a la zapatera. Tiene zapatos de años que no usa guardado ahí. Entonces somos partícipes de esto. Estamos preocupados, hermano, por un pantalón nuevo. Preocupados por un celular nuevo. Y no estamos tranquilos. Porque
tenemos, hermanos, como dice Pablo, tenemos, dice, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañado de contentamiento. Las riquezas, hermanos, nunca nos van a hacer felices. Nunca nos van a hacer felices las riquezas. Filipenses, Dios, Pablo, la Biblia nos dice que debemos de aprender a contentarnos. Que no dependemos de las circunstancias que nos rodean. Vamos a ver Eclesiastés 4:6. Eclesiastés 4:6 dice, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Más vale, hermano, tener arroz y estar en paz que comerse un pavo y deber el pavo. Porque vas a estar en aflicción de espíritu. Y vamos a perder el interés de todo cuando debemos. Cuando queremos algo nuevo, perdemos el interés hasta de Dios. Perdemos el interés de todas las cosas por buscar algo. ¿Qué pasa en Navidad, hermano? En Navidad, a nuestros hijos. ¿Cuántos juguetes le compramos a nuestros hijos? ¿Uno? Si nuestros hijos juegan con un solo juguete, no con 20 juguetes. Pero queremos comprarle 20 juguetes a nuestros hijos. Y todos somos partícipes de esto, hermano. Todos estamos cayendo en esto porque no tenemos contentamiento, que queremos más y más y más. Y el Evangelio nos enseña, la Biblia nos enseña, Dios nos enseña que debemos de vivir en contentamiento. Que debemos de vivir en contentamiento. El Evangelio va ligado completamente con el contentamiento. Tú no puedes vivir el Evangelio como debe ser si no tienes contentamiento con lo que tienes. Para que tú goces el Evangelio, dice Pablo, tienes que vivir el contentamiento. Gran ganancia es la piedad o el Evangelio acompañado de contentamiento. Pablo estaba preso en una cárcel, metido allá en un hueco, una cárcel, y estaba contento. Estaba gozoso en ese lugar. Número 2, las riquezas caducan, hermanos. Dice el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Aquí en este punto tenemos, hermanos, que ver la entrada y la salida. ¿Cómo entramos a este mundo, hermano? Sin nada. Y éramos felices, hermano. Entramos sin nada. Y quiero decirle algo, hermano, todos vamos a salir sin nada. Usted puede tener lo que usted quiera, pero el día que llega, el día que Dios lo llama a su presencia, se va sin nada. Absolutamente sin nada. Pablo dice, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que las riquezas, hermanos, caducan. La pregunta es, ¿vale la pena por lo que estamos sacrificando algo? ¿Vale la pena trabajar y trabajar para comprar algo nuevo que va a caducar? ¿Vale la pena dejar a nuestros hijos solos por ir a buscar más dinero y más dinero y más dinero? ¿Vale la pena eso? No vale la pena. No vale la pena. Y yo quiero exhortarle a las familias que están aquí, si el esposo está con ustedes
y el esposo puede ir a buscar el dinero, vaya a trabajar el esposo. Pero la esposa que se quede con sus hijos en su casa. Que se quede con sus hijos en su casa. Cuidando a sus hijos. Y vivamos en contentamiento en el Evangelio. Y aprendamos a vivir como la Biblia nos manda. Dice Job 1:21. Libro de Job, capítulo 1, versículo 21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Nos vamos, hermanos, tenemos que estar claros en esto. Llegamos sin nada y nos vamos sin nada. Toda la riqueza caduca. Número 3, los lujos, hermanos, no son necesarios. ¿Cuál es el problema de nosotros? Queremos, hermanos, vivir en tener un estilo de vida alto. Queremos vivir en lujo. Ahora la pregunta ¿es malo vivir en una buena casa? No es malo, hermano. Pero no es que te vas a endeudar para vivir en una buena casa. No es que vas a sacrificar la paz por vivir en una buena casa. No. Si tu casa no tiene lujo, no te preocupes. Vive donde lo que Dios te ha dado. Goza lo que Dios te ha dado. No tienes que sacrificarte, no tienes que sacrificar tu relación con Dios por tener una buena casa. Y muchos hacen eso. Muchos por tener una buena casa, por tener un buen carro, entonces empiezan a trabajar ¿cuándo? Los domingos. Porque lamentablemente el diablo te pone que los domingos es cuando ganas más plata. Y eso hacen los empresarios. Tú trabajas de lunes a viernes y te pagan $20 al día. Pero el domingo te pagan 100. Para que tú ganes más plata y tú dejes de ir. Es como el diablo para que tú dejes de ir a la iglesia. Y quiero decirte, hermano, que todo eso se queda. Todo eso se queda en esta tierra. Nada se lleva. La palabra de Dios nos dice lo contrario a este mundo. La palabra de Dios nos enseña que debemos ser felices con lo que tenemos. Nosotros, y el mundo nos enseña que necesitamos tener más y más y más. Pero la palabra de Dios dice que no. Con lo que tenemos debemos ser felices. Esto no es capitalismo, esto no es socialismo, esto es el Evangelio de Jesucristo, hermano. El Evangelio de Jesucristo nos enseña que debemos de contentarnos con lo que tenemos. Dios, el Evangelio, por medio del Evangelio de Jesucristo, Dios transforma nuestro corazón. Dios transforma nuestras mentes y nos hace cambiar esa mentalidad de pedir más y más y más y más. Nosotros que queremos, hermano, lujos, y por esos lujos estamos preocupados, no tenemos paz y vamos descuidando lo que de verdad tiene valor. ¿Qué dice el versículo 8? Así que teniendo sustento y el abrigo, estamos contentos con esto. Hermano, si usted tiene sustento, si usted tiene donde dormir, tranquilo. Eso basta para estar en contentamiento. Pero como dijo Pablo, tenemos que aprender el contentamiento. Tenemos que aprender a vivir satisfechos por lo que Dios nos ha dado. Vamos a versículos 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de mucho dolor. Aquí Pablo está hablando, hermano, algo importante a nosotros.
Dice el versículo 9, dice, porque los que quieren enriquecerse, lo que quiere decirle, no está hablando, hermano, necesariamente a los ricos, no, también a nosotros los pobres, porque nosotros los pobres muchos queremos enriquecernos y tenemos en nuestra mente que quiero ser rico, y por esa necesidad en nuestros corazones de ser ricos, dejamos todo, hermano, por querer ser ricos. Nos olvidamos del Señor, nos olvidamos de nuestra familia, nos olvidamos de todo por querer ser ricos. Hay que tener cuidado, hermano, de los errores que mucha gente ha malinterpretado el versículo 10. Muchos dicen que la raíz de todos los males son las riquezas. Eso no lo dice en la Biblia. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero es necesario, hermano, porque si usted va a una tienda necesita el dinero. Si va a un supermercado necesita el dinero. Donde usted vaya necesita el dinero. Entonces es necesario el dinero. El problema es cuando usted ama el dinero. Cuando su amor está en el dinero. Porque cuando usted ama el dinero, descuida todas las cosas. Descuida todas las cosas, hermano. Y se olvida lo demás. Y cada día desea más cosas, y desea más cosas, y desea más cosas. Y todo lo demás lo deja a un lado. ¿Qué sucede con el que quiere tener más y más y más? Dice que los que quieren tener más y más y más, dice, los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, van rumbo a la perdición. Todo aquel que ama la riqueza, todo aquel que quiere volverse rico, descuida lo más importante, su alma. Descuida su alma y va rumbo a la perdición. No es quizás, va a suceder. Todo el que ama la riqueza. El amor a la riqueza, hermano, es un camino muy, pero muy peligroso. Y no tener contentamiento con lo que tenemos va a hacer que caigamos codiciando, caigamos en la tentación y nos desviemos de este camino del Evangelio. Vamos a ver Eclesiastés 5:10. Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Mire, hermano, si usted ama el dinero, jamás se va a saciar del dinero. Usted va a buscar y va a buscar y va a buscar, pero nunca te vas a saciar. El secreto del contentamiento es estar agradecido por lo que Dios te ha dado. Eso es, hermano. Eso es todo. Agradecer a Dios por lo que tienes. Lucas 12:22, y con esto terminamos, hermano. Lucas 12:22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que beberéis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ¿saben? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan, no hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos.
Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo. Pero vuestros padres que están, pero vuestros padres sabéis que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué ha hecho el hombre? El hombre ha cambiado este versículo. El hombre busca primero las añadiduras y han dejado el reino de Dios a un lado. Nosotros, la iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo, primero busca el reino de Dios y su justicia. Y las añadiduras llegan después. Tenemos, hermanos, que contentarnos con lo que tenemos. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Tenemos que contentarnos con lo que tenemos. Si esperas en Dios, hermano, Dios va a proveer lo que necesitas. Dios sabe que necesitas. Así que no te preocupes. Dios va a proveerte por lo que necesitas. Sigamos sirviéndole a Dios. Sigamos contentándonos con lo que tenemos, hermano. Pongámonos en pie. Padre Celestial, te alabamos, Padre. Te damos gracias por tu palabra. Tu palabra nos enseña que, Señor, que debemos estar contentos con lo que tenemos. Tenemos que vivir el Evangelio. El Evangelio nos enseña todas nuestras áreas de nuestras vidas. Y en la riqueza y nuestro trabajo, Señor, tenemos que vivir como tú lo mandas en tu palabra. Vivir contentos con lo que tenemos. Agradecer a nuestros empleadores por el trabajo. Tenerlos en honra a ellos, Señor, por darnos el trabajo que nos alimenta a nosotros, que tú nos permites que tengamos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos hijos tuyos. Demostrar con nuestras vidas que somos tus hijos. Gracias, Padre. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.